todos, esto es Querétaro Teatro y esta es la entrevista. Mi nombre es Pedro Tamayo, les damos la más cordial de las bienvenidas. En esta serie de entrevistas vamos a ir conociendo poco a poco a los protagonistas del teatro en Querétaro y el día de hoy es para mí un gusto presentarles a una persona que admiro mucho. Les presento al maestro Manuel Naredo. Vamos a darle un fuerte aplauso para recibirlo como se merece. Gracias. No puedo. Alguien me decía hace poco que tengo que decir de moda, pero no puedo. ¿Cómo puedo? Ok, excelente respuesta. Bien, pues en estas entrevistas vamos a platicar de teatro. Me gustaría hacerle unas cuantas preguntas para arrancar. Y lo primero que le quisiéramos preguntar, maestro, es cómo fue su primer acercamiento al teatro. Bueno, yo creo que la primera vez que vi teatro fue siendo yo muy pequeño. Había compañías que recorrían el país, instalaban carpas como circo y presentaban teatro. Y yo recuerdo haber visto una obra en la calle de Corregidora, en el centro histórico de la ciudad de Querétaro, por donde está el centro educativo. Esa zona había un terreno muy amplio donde instalaron la carpa aquella y se presentó una obra que, si mal no recuerdo, se llamaba El corazón no envejece, el cuerpo es el que se arruga. Era una comedia con pues actores que he olvidado los nombres, por supuesto. Alguna vez me puse a investigar y definí cuáles eran los actores o el actor principal de aquella obra, pero pues la verdad no lo recuerdo. Y fue, pues, estaba yo muy chico realmente, un niño. Creo que esa fue la primera vez que tuve un acercamiento con el teatro y después, desde luego, pues los cómicos de la legua, ¿no? Con los que todos los queretanos de mi generación crecimos, ¿no? Con el repertorio corto del teatro clásico español y básicamente viendo teatro, ¿no? No fue sino hasta años después cuando hice teatro, pero los primeros acercamientos fueron esos. Okay. Y una vez que ya empezó a experimentar el tema del teatro, me imagino que en talleres o cosas así, ya estando en las tablas, ya haciendo teatro, ¿qué fue eso del teatro que lo enamoró y dijo, de aquí soy? Mira, yo era un chavo muy tímido. Okay. Siempre fui muy tímido, muy retraído. No brillaba prácticamente en nada. No, estaba yo en la secundaria, me acuerdo. Tendría yo 14 años. Y el maestro de literatura, Antonio González, era un humorista, nos obligó a hacer a todos los alumnos de su clase alguna obra de teatro. Nos dividimos en varios grupos y todos teníamos que hacer una obra de teatro. Aquello a mí me enfadó mucho porque pues yo tímido, la cosa fue difícil, ¿no? Ajá. Pero finalmente el grupo en el que yo estaba invitó a don Luis Rabel Fernández, hermano de Paco Rabel, que tenía la librería Sancho Panza, la papelería, en aquel tiempo era la papelería al lado de la librería que todavía manejaba Paco Rabel. Que estaba en ese entonces ya en la congregación, ¿no? No, estaba, sí, enfrente de la congregación, Enfrente de la congregación. exactamente. Ahí en la casa de los Isita, que hoy es Secretaría de Salud. Salud. Así Exactamente. En la esquina estaba la librería y un poquito por la calle 16 de septiembre, aledaña, después de la puerta principal, estaba la papelería que era de don Luis. Como yo conocía a don Luis, porque había tenido ciertos negocios con mi papá se dedicó a las gallinas toda su vida y también al pollo. Y don Luis algo hacía con el tema del pollo también, en fin. Yo lo conocía, había estado en mi casa, etcétera, pues me dio mucha pena cuando fuimos ahí a hacer alguna escena de la obra y pues yo me metí en el personaje. La obra se llamaba los empeños, no. Bueno, ahora me acuerdo, los enredos de un fotógrafo. Okay. Y yo hacía un personaje que temblaba en el momento de la fotografía y no le podían tomar la fotografía. Algo muy sencillo, muy intrascendente realmente. Okay. Pero cuando yo lo hice, la poquita gente que estaba en la oficina de don Luis, incluyendo a don Luis, se rieron mucho con lo que yo hacía. Y entonces yo creo que en mi interior dije, ah caramba, esto está bonito, ¿no? Okay. Estoy atrayendo la atención de la gente, me distingo en algo.
Ajá. Hicimos la presentación, creo que me distinguí en aquella época, pues ninguno de mis compañeros se dedicó a esto, soy Ujú. solo yo, y creo que eso fue lo que marcó el hecho de que yo continuara en el teatro, el hecho de poder hacer algo que realmente me distinguiera en Ok, algo, ¿no? ok. Y una vez que ya decidió que se iba a dedicar al teatro, ¿cómo fue su formación? Pues mi formación fueron las tablas. Ok. En aquella época no había una escuela de teatro en Querétaro como lo hay ahora, Ujú. ¿no? Que hay varias opciones, incluyendo desde luego la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? En aquella época, pues yo hice teatro en la preparatoria, después hice teatro en profesional con el maestro Ramírez Álvarez, me acuerdo que nos dirigió alguna obra, en fin. Y después tuve la fortuna, gracias también al Liceo Ramírez Álvarez que me recomendó con Paco Rabel, de entrar al Corral de Comedias en 1981. Ok. Tenía apenas unos meses el Corral de Comedias de haber iniciado sus actividades y ahí me inicié y creo que mi formación fue ahí, fueron esos 10 años del 81 al 91 en el que hicimos teatro todos los fines de semana a lo largo de esos 10 años, infinidad de obras de muy diversos géneros, Ujú. eso fue para mí un gran aprendizaje, no teórico, pero sí práctico. Ujú. Ahora, guardo recuerdos y aprendizajes muy importantes de gente como Soledad Ruiz, Ok. que me dio clase cuando yo tomé algo de clase de teatro en la Academia Manolo Fábregas, gente como Julio Castillo, del que pues abrevé esa forma de... no, no, aprendí cómo alguien podía tener el genio de la imaginación como lo tenía Julio, después con gente como Susana Alexander, Ok. con la que tuve la oportunidad de trabajar varias obras de teatro, que me enseñó mucho ese tema de la pasión y de la intensidad, con Roberto D'Amico, Ujú. que me enseñó la pulcritud, la precisión, la elegancia también. Y bueno, gente, no sé, de la que aprendes del ejemplo, ¿no? Héctor Bonilla, con el que tuvimos la oportunidad de trabajar varias veces. En fin, son aprendizajes sobre la marcha. Claro. No tuve nunca una formación formal, valga Ajá. la redundancia. Ok. Muy bien. De su carrera, ¿tiene alguna anécdota memorable que nos quiera compartir? ¿Algún momento que el teatro le haya dejado vivir y que diga este momento lo voy a atesorar por siempre? Y fíjate que son muchos momentos seguramente. Ujú. No guardo en la memoria alguno en particular, van surgiendo, pero ha habido momentos muy relevantes para mí, ¿no? Algunas obras de teatro que fueron muy significativas en mi trayectoria, sobre todo en el Corral de Comedias. Eh, Recuerdo Ruidos en la Casa, recuerdo El Burlador de Sevilla, por dar un par de ejemplos. El hecho de poder haber podido pisar las tablas del Corral de Comedias de Almagro en dos oportunidades, en dos Ujú. festivales diferentes, el hecho de haber también aprendido otro de mis maestros, Leonardo Costa, por supuesto, y básicamente esos momentos en los que disfrutas la posibilidad de llevar a cabo un personaje en un momento determinado, que el público sale satisfecho, que el público eh, sale contento y sobre todo que tú sales contento. Ujú. Y también tengo pues muchos otros momentos más bien tristes o frustrantes por alguna circunstancia, porque no salió bien la obra, porque Ujú. el público fue difícil en esa oportunidad, porque nos llovió, porque Sí, infinidad de cosas que surgen. Pero pues el teatro es un poquito como la vida, ¿no? Hay momentos buenos, momentos malos, momentos regulares, pero finalmente pues te gusta vivir y a nosotros los actores creo que nos gusta hacer teatro siempre, a pesar de que a veces no nos vaya tan bien. quisiera preguntarle un poquito acerca de su proceso creativo. Una vez que se va a enfrentar a un nuevo proyecto, ¿cómo lo aborda? ¿Desde qué punto de vista? ¿Cómo se prepara para interpretar un nuevo personaje? Pues mira, la verdad es que no tengo un procedimiento específico. Lo primero y más complicado para mí siempre
es el tema de la memoria, Aprenderse el guión. aprenderse el guión. Decía Paco Rabel que no había cómico malo si se sabía el guión, ¿no? Ok, Como decía, a texto sabido no hay mal cómico. ok. Entonces eso es fundamental y eso te da mucha seguridad, ¿no? Si te sabes el texto, tienes posibilidades y tiempo para poder ir creando un personaje. Eh, yo en lo particular creo que son cosas que surgen por ahí, que vas pescando de aquí y de allá y luego te vas dando cuenta y a veces lo haces a propósito, a veces no, de que va surgiendo una característica de un personaje que de alguna manera lo has visto en alguien, ¿no? Eh, y te das cuenta después o antes a veces, ¿no? Eh, Momentos o formas de caminar que de pronto eran de mi papá, formas de hablar que de pronto eran de algún compañero de trabajo, Ujú. eh, ese tipo de cosas. Decía Al Pacino que en realidad el personaje en sí es difícil de encontrar rápidamente. Ok, No sé si era en El Rey Lear, que decía que había encontrado finalmente su personaje allá por la función sesenta y tantos, ¿no? órale. Porque eso es así. Ujú, Y conforme vas haciendo una temporada de funciones, vas descubriendo cosas en el ujú, texto, ¿no? Cosas en el personaje que quizá no habías visto al principio, ¿no? ujú. Y eso es una de las cosas y de las ventajas, de los privilegios que tiene el teatro, que si bien es efímero y se acabó en una par de horas, al día siguiente tienes la oportunidad de volverlo a hacer y no es igual. Y después vas modificando, enriqueciendo, etcétera, etcétera. Cosa que no tienen los otros medios, ¿no? El cine Ujú, tienes que estar el día de la toma en ujú, personaje o ujú, ya no estás, ujú. ¿no? Así es. Sí, pero no tengo un proceso particular. Claro, hay Ajá. que, hay que pues enterarte de las circunstancias que dan origen al personaje, Ok. ¿no? Lo típico de quién eres, de dónde vienes, ¿no? Ese tipo de cosas, pues sí, ¿no? Pero finalmente todo surge de adentro. Ujú, El teatro es muy real en el sentido de que es muy de adentro, ¿no? Cuando un actor no se cree lo que está diciendo o haciendo, no funciona. Luego hay mucha gente que pretende hacer teatro, pero por fuera, ¿no? Es grandilocuente o se enoja con un grito, etcétera, pero si no sale de adentro, no es, no es realmente creíble para el espectador finalmente. ok. Y, pues, y otras cosas que vas aprendiendo en el camino, ¿no? Ujú. El hacer comedia es muy complicado y a veces vas aprendiendo cosas, no a veces siempre, vas aprendiendo cosas conforme vas haciendo comedia, ¿no? Ujú. Ya tienes un sentido del tiempo, del ritmo, muy específico, que al revés en otro tipo de géneros es distinto, ¿no? Ajá. Pero te digo, es como cuestión de práctica y eso, de sentirte, de transformarte en el personaje. Un poco, todos de alguna manera somos discípulos de Stanislavski, ¿no? Y Ujú. todos de alguna manera, aunque no hagamos todos los procesos que en un momento dado los más fieles seguidores de este teórico hacen, de alguna manera, finalmente lo estás haciendo, aunque sea de una manera más breve. Ujú. Así es. Comparto su idea, de hecho. Hay un detalle aquí bien interesante que menciona y es el tema de que justo el trabajo se tiene que exteriorizar una vez que ya se interiorizó y después sacarlo. Hay un método o alguna... Cambio la pregunta. ¿Hay algún ritual que usted hace como de preparación previo a salir a escena? Es decir, no los ensayos, sino en Ujú. función, antes de salir a escena. ¿Tiene algún ritual de preparación? No tengo una necesidad de hacer ejercicios de vocalización, Ok. sobre todo de un tiempo a esta parte. Ajá. Conforme vamos creciendo,
nos va afectando ciertas cosas físicas, ¿no? Así Y es. es el caso de mi garganta. Ok. Hay personajes muy particulares que sin que lo puedas evitar, me afectan a mí, por ejemplo, la garganta. Ok. Es el caso de una obra que hemos hecho muchos años, que se llama Quijote. Ujú. Son una serie de textos sobre el Quijote cuya dramaturgia hizo Leonardo Costa y que he hecho por temporadas largas, ¿no? Ujú. Pero el meterme en ese personaje del Quijote automáticamente me obliga a hablar de cierta manera que forzo la garganta, sin que lo pueda evitar. Ok. Entonces, pues tengo que hacer ejercicios más pronunciados, porque es muy posible que me pueda quedar a mitad de la función afónico. Me pasa a veces. Entonces, sí, creo que el tema de los ejercicios de respiración y de vocalización son muy necesarios para mí, pero no es propiamente un ritual, sino Ujú. una práctica necesaria. Ok. Muy bien. En su carrera, maestro, ¿cuáles han sido los mayores desafíos? Platíquenos de algún desafío en particular que haya tenido que superar. Ujú. Bueno, me acuerdo ahora del más reciente, por ejemplo, de este más reciente personaje de un pequeño asesinato sin consecuencias, Ujú. que estaba yo completamente seguro de que el texto obligaría por sí mismo al espectador a reír. Y no fue exactamente así. Ok. Entonces, para mí representó efectivamente un reto el encontrar el punto que pudiera efectivamente causar un efecto de gracia en el espectador, porque finalmente era una comedia. Ujú. Desde luego, otros muchos han sido el, tener por ejemplo, el tener la suficiente estatura como para dar buenas cuentas de la exigencia de Susana Alexander, por ejemplo. Ok. Susana es una directora extraordinariamente exigente que te obliga a poner todo en cada ensayo Ujú. y es difícil llegar a esos niveles. Eh, en el cine, por ejemplo, Manuel Rodríguez, con el que vamos a hacer ahora una película, o voy a participar en una película, y con el que ya he hecho algún corto, es un director también muy exigente y eh, muy insistente en ciertos tonos, en ciertas cosas. Ok. Y eso me obliga mucho a tener un trabajo más sólido, más insistente, no sé cómo Ujú. llamarlo. Eh, Son las cosas que me acuerdo ahora, pero a lo largo, imagínate, de tantos años, de tantas décadas de hacer teatro, pues por muchos momentos ha habido momentos de exigencia. Cuando hicimos el Gran Teatro del Mundo con Héctor Bonilla, la obra era en verso. Ok. Digo, ahorita ya no me acuerdo qué tanto sufrí, pero debo haber sufrido mucho, sobre todo por lo que representa estar al lado de Héctor Bonilla en Claro. escena, ¿no? Por ejemplo. Sí. En fin, ha habido seguramente muchos momentos de exigencia. Ok. Y muchas anécdotas, sobre todo con personas tan importantes que ha trabajado y momentos. ¿No ha pensado en escribir un libro, sus memorias o algo Sería así? bueno, ¿verdad? Sería bastante interesante. Sí, saldrían muchas cositas, sí, Sí. saldrían muchas cositas, porque sí, me tocó conocer a gente importante en el mundo del teatro. Digo, aquí en Querétaro, desde luego, a Paco Rabel, por supuesto, pero también me tocó conocer de cerca, digamos, a Héctor Bonilla, Ujú. estar con él incluso en la tele. Nunca llegó a salir al aire nada de lo que hice con Bonilla, pero hice varias cosas. Em, Julio Castillo, que es un referente del teatro en este país, Claro. gente de esos niveles que valdría con Cachirulo. Enrique Alonso Cachirulo me enseñó a ponerme las barbas, los, Ajá. los apliques. Ujú. No todo el mundo puede decir eso, ¿no? Es también como un personaje mítico, ¿no? Claro. Del teatro y de la televisión. El haber trabajado para Carballido, por ejemplo,
para Manolo Fábregas en su momento. O sea, sí, he vivido cosas interesantes, algunas chuscas, otras muy, ¿qué te diré? Muy estresantes o muy desafortunadas en el sentido de que nunca se pudieron concretar, pero Ujú. sí, afortunadamente he vivido mucho en ese sentido. Maestro, quisiera preguntarle, aprovechando que lleva varias décadas dedicándose a esto, me dice que desde 1900, Uy, 72 empecé en el teatro. uf, Claro, no fue de manera continua a partir de claro, ahí. De manera continua fue a partir de 1981. ok. La pregunta es, de 1981 a hoy en día, ¿cómo ha visto que ha cambiado la industria teatral en Querétaro? Muchísimo, Ok, muchísimo. Eh, bueno, del 81 para acá he estado haciendo teatro, pero hubo etapas en las que no tuve gran participación porque tuve ujú, otras ocupaciones, ¿no? claro, Estuve en el ámbito cultural de gobierno algunos ujú, años y eso me dificultó la posibilidad de hacer teatro, etcétera. Pero del teatro que hacíamos en los ochentas, por ejemplo, en el Corral de Comedias, que entonces era Corral de Comedias y Cómicos de la Legua y claro. nada más, a lo que hacemos, a lo que hacen ahora, bueno, nada más fue muy contundente eso. Seguramente habría otras posibilidades teatrales, pero básicamente nos dividíamos en Corral y Cómicos, Sí, ¿no? Y ahora hay una infinidad de grupos teatrales, todos los años siguen saliendo de las aulas nuevos actores, nuevos directores, nueva gente de teatro, y hemos hecho, y se ha ido transformando. Este, no sé si, yo quiero pensar que para bien, ¿no? ujú, En el sentido de que tenemos mucha más oferta, hay más de claro. 20 teatros independientes en Querétaro, más las puestas en escena que se ofrecen en espacios públicos o gubernamentales. Y lo que sí siento es que el público también ha cambiado significativamente. Ujú, En los ochentas la gente estaba dispuesta a ir al teatro y sentarse un par de horas, a veces 3 horas, a ver una obra de teatro, ujú. ¿no? Y no necesariamente tenía que ser tan divertida, sino podía ser una comedia más tradicional. Ahora yo veo que la gente no aguanta tanto tiempo y que tiene que ser algo muy divertido Ujú, para atraer a la gran mayoría de la gente, ¿no? ok. Eh, Seguramente, desde luego, hay público para un teatro que no necesariamente tenga que ser comedia, de hecho lo hay, ¿no? Pero la gran mayoría del público es un público dispuesto simplemente a divertirse, a olvidarse un poquito del mundo cotidiano Ujú, y pasarse un rato bien, ujú, divertido y riéndose. Y bueno, está bien también, esa es una necesidad que los seres humanos tienen y está bien y estos tiempos que corren lo acrecentan y está bien que se dé. Pero yo todavía me parece que extraño un poquito ese público dispuesto a ir más allá que simplemente divertirse, ¿no? ok. Creo que el público ha cambiado en ese sentido. Hay mucha más población en Querétaro que la que había hace 4 décadas ya, Ujú. pero mucha oferta también más. Pero, insisto, extraño ese público que era capaz de irse tranquilamente 2 horas a ver teatro sin sacar su celular para enterarse de otras cosas. Claro. ¿Qué opina usted de esto que ha sucedido en los últimos años? Pareciera como que hubo una época en la que todo el teatro era nada más en el centro de la ciudad, en el centro histórico. Pero ha habido algunas compañías que han apostado por salirse del centro, por descentralizar el teatro. ¿Qué opina acerca de ellos? ¿Los ha conocido? ¿Los ha ido a ver? Yo participé de alguna manera en esa descentralización porque Ok. en el 2018 inauguramos un pequeño forito que se llamaba Cien Teatro,
Ajá. en la zona de Jardines de la Hacienda, Ok. pensando precisamente en esto, en la necesidad un poco de salirse del centro del Broadway queretano. Que es la calle Y 5 de Mayo, 5 ¿no? de mayo. Y irnos a un lugar donde la gente pudiera llegar con más tranquilidad, si llegaba en coche, con estacionamiento, etcétera, etcétera. Pero nos cayó la pandemia y otras cosas y no pudimos seguir adelante. Pero sí, sí he visitado algunos espacios fuera del centro histórico. Hay algunos que todavía no, pero pues conozco, por ejemplo, he visto la pirámide en el pueblito. En algún momento Pedro González tuvo algo también en el Se pueblito. llamaba Teatro Clandestino, me Teatro parece. clandestino, exactamente. Y no me acuerdo ahora, hay uno aquí en Zaragoza que se llama, bueno, no, no me acuerdo en este momento cómo se llama, ahí en Zaragoza, pasando 5 de febrero, Laberinto. creo que sí, O al escenario. al Al escenario, escenario. al escenario. Y luego hay otros que sí no conozco, que sé que están fuera del centro histórico. No sé qué pasa, pero el centro histórico siempre ayuda a que haya público. Sí. Y no lo entiendo realmente porque es muy complicado hasta para los actores. Ahora que hemos tenido temporadas en el Corral de Comedias, es un problema a veces el estacionamiento. Llega uno con tiempo y tarda mucho uno en estacionarse. Son complicaciones y luego se cierra que porque pasa el maratón de no sé Sí. qué, se cierra porque es la vendimia de no sé cuánto. Entonces, el centro histórico tiene muchas complicaciones y sin embargo sigue siendo la mejor opción para que la gente vaya al teatro. Cuando se instala un teatro fuera del centro histórico, tienes que apostarle a que la gente efectivamente va específicamente a ese teatro, ¿no? En Así cambio, en el es. centro histórico, pues puede darse el caso, independientemente de la gente que va específicamente, desde luego, a ver la obra, pero gente que pues pasa y quiere saber qué obra hay, ¿no? O si está un teatro lleno, pues a lo mejor se va al otro, ¿no? Porque hay varios en el centro, una Así buena es. cantidad de ellos. Entonces sigue siendo como un lugar muy atractivo para el teatro. Pero yo sigo pensando que si tengo la oportunidad en un futuro de volver a instalar un pequeño foro, lo haré fuera del centro histórico. Eso es lo que pienso, a ver si no me muerdo la lengua y la voy instalando en el centro también. Bueno, pues si así sucede, maestro, invítenos, ahí estaremos para Muy verle. bien, muchas gracias. ¿Sale? Y justo le quería preguntar, maestro Naredo, acerca de su compañía, que es Cien Teatro, Ujú, que inició, como me dicen, en el 2018, ¿cierto? sí. Pero hay planes de retomarla, vamos a continuar con Cien Teatro. ¿Qué Sí, proyectos hay? sí, sí, yo quiero continuar con Cien Teatro. No tengo ahora tengo varias opciones en puerta, pero en realidad ninguna todavía cuajada, ¿no? Pero quiero seguir haciendo teatro en Cien Teatro, que fue una experiencia pues muy gratificante por varios motivos. Primero porque yo nunca había tenido un teatro propio, ¿no? Siempre había trabajado o en el Corral de Comedias o en la fábrica en su momento o en compañías que me invitaban a algún montaje y nunca había tenido un espacio propio hasta que creamos Cien Teatro en el 2018. Entonces eso para mí fue muy importante. Fue la oportunidad también de trabajar con mis hijos, con mi familia, porque era un negocio, bueno, si se le puede llamar negocio, era algo muy familiar, ¿no? Todos estábamos involucrados de una manera u otra. Y quiero retomar con eso. El nombre mismo de Cien Teatro tiene una connotación especial para mí, un significado especial para mí, porque tiene el recuerdo del pueblo donde nació mi padre, que se llama Vega de Cien, Ok. y hay un pueblo ahí pegado a Vega de Cien que se llama Cien. Entonces, por una razón u otra le pusimos Cien, porque era atractivo también como nombre, ¿no? Ok. Hablaba de 100, de totalidad, de 100%, no sé. Y sí, vamos a seguir haciendo. De hecho, las cosas que hemos hecho, salvo esta última, en el Corral de Comedias, las dos que hicimos antes, fue como producción de Cien Teatro, pero con la recepción en el espacio del Corral de Comedias que mucho agradecemos. Y seguiremos así. Yo creo que seguiremos haciendo
teatro como 100 teatro en el Corral o quien nos abra sus puertas para hacer teatro. Muy bien. Y después, pues en el futuro, a ver si podemos abrir un espacio. Un espacio propio. Sí. Excelente. Entonces, este es el rumbo que usted se imagina para su compañía. Ujú. Y como artista escénico, de manera más personal, ¿hacia dónde va? Es decir, ¿cuál es la meta? ¿Hasta dónde quiere llegar? Fíjate que cuando yo era joven tenía metas muy altas, ¿no? Yo quería vivir del teatro, quería convertirme en un profesional más allá de la ciudad de Querétaro, donde pues tenía un tope al cual había llegado, ¿no? Por eso intenté en algún momento de mi vida irme a la Ciudad de México y tuve algunas opciones que por una razón u otra nunca se hicieron, y estoy hablando de varias, que me dieron a entender, oye, pues este quizá no sea el camino, ¿no? Sigue haciendo teatro, pero síguelo haciendo en Querétaro. De hecho, me decía Héctor Bonilla, nunca dejes de pisar en Querétaro, nunca dejes de tener por lo menos un pie en Querétaro. Eso me decía Héctor Bonilla. Julio Castillo, por el contrario, me decía, quema las naves. Claro. ¿No? Entonces eran dos opciones muy distintas. Pero bueno, finalmente las circunstancias de la vida me llevaron por otro rumbo, por el tema de la promoción cultural a lo largo de muchos años. Y, y lo que aspiro en este momento no es a convertirme en un actor que pueda vivir de eso, sino en hacer teatro para disfrutarlo yo mismo. Okay. O sea, no hacer cualquier cosa, sino hacer, involucrarme en puestas en escena que me interese hacer. Si tenemos, es obvio que tenemos que hacer comedia porque es lo que requiere el mercado ahora, porque si no, pues es muy difícil mantenerte, ¿no? Pero no será lo único que quiera hacer, sino también quiero pues incursionar también en otros géneros, hacer teatro que me guste. Pienso que ahora el teatro hay que hacerlo con pocos elementos humanos y con pocos elementos materiales. Okay. Yo hago teatro pobre al estilo de Grotowski, pero no es al estilo de Grotowski, es teatro pobre porque siempre utilizamos muy poquitos elementos. Okay. ¿No? Muy austero. Muy austero, pero lo más pulcro posible. Okay. ¿No? Esa es la intención y seguiré por ahí. Hay varias posibilidades ahora de hacer en adelante. Espero lograrlas y eso, sentirme satisfecho con lo que hago. Hace poco hicimos una temporada más de 75 puñaladas, Toño Montes y yo, una obra de Martín Giner, y ese trabajo que realizamos Toño y yo en escena, donde nos entendíamos maravillosamente en cada uno de los momentos de la obra, que nos entendíamos perfecto entre nosotros, aún sin decir el texto, nos mirábamos y sabíamos que estábamos compenetrados en nuestros personajes y lo que estábamos haciendo. Esa es la mayor satisfacción, ¿no? Y eso repercute en el público sale muy contento porque ha visto algo que le ha gustado, ¿no? Y nosotros nos vamos con un sabor de boca muy especial a dormir, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera hacer teatro que realmente me guste hacer y que lo disfrute plenamente. Ok, excelente. Me gustaría también hacer una pregunta que nos sirva un poquito como de reflexión a todos los demás, pero que sea en una vía más bien personal. Me explico. Si ahorita tuviera la oportunidad de hablar con el Manuel Naredo de 1981, que apenas va empezando, ¿qué consejo le diría? Que aproveche el tiempo, que aproveche mucho el tiempo. El tiempo pasa de manera muy rápida. Cuando menos lo esperas, ya tienes más de 60 años y ya no vas a tener las mismas oportunidades, ¿no? Tienes que aprovechar esa carrera inicial, esa posibilidad que te da la juventud de tener fuerzas y ánimos para hacer cosas, hacer muchas cosas, y hacerlas muy intensamente y aprovecharlas, ¿no?
no desperdiciar el tiempo en divagar o en pensar no, hay que trabajar y educarse y formarse y trabajar de manera constante, con mucha pasión y mucha intensidad, aprender de los demás, ¿no? No dar por hecho que hay cosas que ya sabes, sino hay que ir aprendiendo todos los días y fundamentalmente, como decía, no perder el tiempo. El tiempo es oro, vale mucho más que el dinero y hay que valorarlo y aprovecharlo antes de que se esfume, porque sin lugar a dudas se esfuma. ¿Qué cree que le haga falta al teatro en Querétaro? Porque siempre hay una manera de hacer las cosas mejor. ¿Qué cree que sería? ¿Más infraestructura, más grupos, más diversidad? ¿Qué es lo que le hace falta al teatro en Querétaro? Yo creo que sí hace falta más infraestructura, efectivamente. Tenemos realmente pocos espacios teatrales para la gran cantidad de oferta teatral que existe. Por eso hay espacios como el foro del Museo de la Ciudad que están apartados 2 años antes, ¿no? Así es. Nunca hay un día para trabajar ahí. ¿Por qué? Porque es un espacio, pues, idóneo, a lo mejor no perfecto, pero idóneo para las puestas en escena, cuenta con equipo técnico, en fin. Eso no se repite mucho, ¿eh? No sé si ahora el Teatro de la Ciudad, de alguna manera, pero no hay espacios que puedan brindar esos servicios. El Teatro Metropolitano, que en su momento tenía el equipo más moderno de América Latina, y lo digo porque a mí me tocó la construcción del Teatro Metropolitano cuando estaba en Cultura en el Estado. Ujú. Y en aquella época todo el equipo técnico lo puso la empresa de Didier Alexander, el hermano de Susana Alexander, y él me dijo, este es no hay un teatro en Iberoamérica, en América Latina, que tenga mejor equipo que este, más moderno que este. Bueno, ahora eso ya En pasaron su años, momento, ya quién claro. sabe qué pasaría, pero pues está totalmente subutilizado, ¿no? Es una complicación hacer teatro en aquel espacio, primero para que la gente vaya, segundo para rentar lo que renta eso, más todas las exigencias que se tienen. Entonces, la infraestructura para mí creo que es muy necesaria. Y es muy necesario también las facilidades que se puedan brindar a los creadores locales. Okay. Porque las exigencias que se tienen en cuanto a seguridad, en cuanto a ambulancias, creo, por ejemplo, para el Metropolitano, un camión de bomberos piden, ¿no? Es imposible que los grupos locales puedan asumir todo eso, ¿no? Entonces, una visión desde el Estado de comprensión y de acompañamiento, de facilitar los caminos para que los hacedores de teatro, los creadores teatrales de Querétaro puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles. Que haya por parte también del Estado de apoyos muy transparentes, con convocatorias para la producción. Hace años había un programa que se llamaba Apoyarte, que apoyaba precisamente la producción de diversas propuestas, ¿no?, escénicas. Creo que se tiene que retomar de eso de alguna manera, porque el teatro, si no es comercial, llamémosle comercial en el sentido de que ofrezca algo que el público en general quiera comprar, aquellos teatristas que intentan hacer un teatro de otra manera o pretenden hacer otro tipo de cosas, les va a ser prácticamente imposible mantenerse o pagar o producir una obra de esa naturaleza, porque vivimos en un país que no tiene una educación artística. Yo siempre digo que algo que decía Roberto D'Amico, en las universidades del primer mundo, cuando una universidad en cualquier país desarrollado del primer mundo se construye, lo primero que construyen junto con las aulas es un teatro, lo primero. Y en México, como seguramente en otros países de Latinoamérica sobre todo,
es lo último que se les ocurre construir. Se construye primero una cancha de fútbol, lo que sea, y finalmente construyen lo que le llaman un auditorio, que tiene todo menos auditorio porque no se oye. Es una cancha de básquetbol con un escenario de concreto de un lado, ¿no? Sí. Porque es más bien para el básquetbol, no Sí. para las artes escénicas. Entonces, pues en esas condiciones de falta de cercanía con lo que es el arte, difícilmente se va a poder sostener el arte por sí mismo. Por eso es importantísimo, trascendental y necesario que las políticas de Estado atiendan eso, tratando de facilitar, como digo, los caminos a los creadores artísticos y concretamente, en el caso que nos ocupa, a los creadores teatrales. Ok, excelente, pues buenas anotaciones, buenas sugerencias, esperemos que una a una pues sí se vayan tomando en cuenta y vayamos llegando a ese punto en el que tengamos todas esas necesidades cubiertas, ojalá. Fíjate que otra cosa, perdón, ya para concluir de las necesidades, yo sí siempre creo que la formación nunca está de sobra, Claro. ¿no? Y también veo en nuestro gremio como una actitud en muchos casos de cierta soberbia, en el sentido de decir, yo ya aprendí lo que tengo que aprender porque soy egresado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo lo demás se me hace poco. ¿Cómo va a venir alguien de otro lado a decirme a mí, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar abiertos a la posibilidad de escuchar también esas voces, esas formas de hacer las cosas que vienen también de fuera. Claro. No encerrarnos en nuestro capullo teatral queretano que no pasa ¿cómo se llama?, de palmillas, ¿no? Sino abrir esas casetas para que también vengan los grandes creadores, los grandes formadores, ¿no? A brindarnos sus conocimientos, que podemos tomar o no tomar o lo que tú quieras, pero no pensar que no nos merecen, ¿no? Que nosotros ya tenemos aquí lo suficiente. Tenemos mucho talento, pero también tenemos la necesidad y yo digo la obligación de abrevar de otros creadores. Ok, excelente. Hay una expresión que los teatreros usamos mucho para desearnos éxito unos a otros antes de salir de escena y es la expresión de mucha mierda. ¿Qué opina de esta expresión? ¿Le gusta, no le gusta? ¿La usa, no la usa? Sí, yo creo que todos la usamos de alguna manera y pues tiene que ver con un antecedente histórico, ¿no? Muy evidente y sabido, ¿no? De cuando los públicos a los teatros llegaban en carruajes y en caballos, ¿verdad? Cuando había pues excremento de los caballos, mucho excremento afuera, significaba pues que había habido mucho público, ¿no? Y a mí me gusta la expresión, es muy nuestra. A veces los que no la conocen o la ven de fuera se asustan un poquito, ¿no? Dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué le dices así, no? Pero a mí no me desagrada. Bien, amigos, pues muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchísimas gracias, maestro, por su tiempo y por compartir con nosotros. ¿Algún comentario final con el que quiera cerrar? No, que me parece muy bien esta intención que tienen ustedes de llevar el teatro a través de estas pues herramientas actuales, acercarlo a la comunidad en general. Creo que es un mecanismo muy bueno para que podamos, todos los que hacemos teatro en Querétaro, podamos pues darnos a conocer, informar sobre lo que estamos haciendo. Hace muchos años hacíamos una cartelerita en el periódico, cuando todavía se anunciaban los cines en el periódico, y era la cartelera teatral, ¿no? Y ahí poníamos las 4 o 5 ofertas teatrales que había en la cartelera en los periódicos. Ya eso ya está totalmente superado. Ahora las redes sociales son los que tienen pues el sartén por el mango, y hay que estar ahí, y el hecho de que haya iniciativas como esta que propicien la información de lo que se está haciendo en teatro en Querétaro son siempre muy bienvenidas, y yo los felicito por ello. Muchísimas gracias, maestro. Bien, pues amigos, no olviden visitar la página croteatro.com. Aquí va a aparecer el código QR para que lo sigan y los lleve directamente a la cartelera. Semana a semana tratamos de mantenerla lo más actualizada posible para que sepan, ya sea entre semana o fin de semana, qué obras van a ir a ver. También tenemos ahí más contenido, tenemos ahí también las otras entrevistas que hemos estado haciendo a lo largo de estas semanas, para que también las vean.
Síganos en todas las redes sociales, denle like a este video, suscríbanse al canal. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.